Bueno, ahí estaba en la Feria Placeres Regionales hablando de la eliminación de las retenciones y el aumento de la producción. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nuria? Saludos para todos. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Es una buena noticia, ¿no? A ver, yo ya recorría las redes sociales y muchos sectores del kirchnerismo hablaban de los primeros 500 días de la presidencia de Mauricio Macri. Y una de las primeras medidas que tomó Macri al momento de anunciar fue la eliminación de las retenciones al maíz, al trigo, al girasol, a las carnes y también a las economías regionales. Y a partir de ese momento y hasta nuestros días hemos escuchado a diferentes sectores de la opinión pública criticar esta medida, porque decían que estaban favoreciendo a un sector rico y también a un sector muy pero muy concentrado. Se olvidaban también estos sectores que el cultivo, es decir, que mayor peso sigue teniendo de presión tributaria, que es la soja, sigue tributando el 30%, ¿no? Macri prometió bajar 5 puntos por año las retenciones a la soja, lo cumplió en el 2015, no lo cumplió para este año y va a continuar la baja de 5 puntos por año a partir de enero del próximo año. ¿Qué generó la eliminación de las retenciones en el sector agropecuario? Fundamentalmente un incremento en el área y en la producción de aquellos cultivos como por ejemplo el trigo y el maíz y también el girasol. Es decir, esos cultivos al aumentar la producción tributaron mayor impuesto a las ganancias y con eso se compensó la eliminación de las retenciones. Ahí tenemos lo que sucedió con el trigo. El trigo viene de crecer en su área, en su producción en la campaña 2016-2017. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la próxima campaña está mostrando una proyección de un incremento del área de 7,8% con una producción de 17,5 millones de toneladas. Vamos a ver lo que aportó la cadena de trigo en los últimos años en la Argentina. En la campaña 2015-2016 aportó 1.600 millones de dólares. Para las próximas, en las últimas dos campañas, el incremento del aporte será del 120%. Es decir, la cadena del trigo aportó un 27% más de impuestos que cuando tenía retenciones. Bien, ¿esto nos beneficia a los consumidores en qué, por ejemplo? Esto te beneficia, tenés más dinero circulante porque el Estado está recaudando más y además tenés un comportamiento en los precios que no te genera un aumento importante en los precios de los alimentos que consumimos. No va a ser una baja, pero no va a ser un aumento. No hay un aumento significativo. Fíjate lo que sucedió en otras cadenas agropecuarias con la eliminación de las retenciones. La ganadería en la provincia de Buenos Aires durante el último año aumentó su rodeo bovino en 800.000 cabezas. Esto lo que te va a generar es que ingresen 8.400 millones de pesos al circuito productivo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la eliminación de retenciones se compensó por el pago de otros tributos por una mayor actividad. Esto que ha generado la eliminación de retenciones, previsibilidad, inversión en tecnología fundamentalmente y crecimiento de la actividad económica. Juan Martín, te interrumpo un segundo porque está en línea justamente el presidente de la Sociedad Rural, Luis Echeverre. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, estamos repasando junto a Juan Martín Melo un poquito los efectos de las medidas dispuestas por el gobierno. En principio son anuncios positivos. Sí, por supuesto, estamos muy satisfechos porque se cumplió ni más ni menos lo que decíamos durante el gobierno anterior, que era una mala política, primero pelearse con el campo y ponerle un 46% de presión impositiva más alta que el promedio del resto de la economía, y que si estuviésemos en igualdad de condiciones con otros sectores de la economía podemos producir mucho más e incluso tributar mucho más. Y bueno, pasó un año y pico desde que cambió el gobierno, eliminó y redujo las retenciones, unificó el tipo de cambio y eliminó las prohibiciones de exportar, y lo que decíamos en aquel momento se cumplió. O sea, y esto incluso, todavía este trabajo no prevé todo el aporte de impuestos a partir de la mayor venta de maquinarias, la mayor venta de camionetas, la mayor venta de insumos, la mayor cantidad de viajes de camión, y que también el impuesto a las ganancias es un impuesto federal porque se coparticipa a las provincias y también le mejora el ingreso, o sea que es virtuoso por todos lados. Echeverre, Martín Melo le saluda, ¿cómo le va? Buen día, Martín, ¿qué tal? Es decir, con el informe que ustedes publicaron en las últimas horas, lo que está claramente demostrado
que no afectó la recaudación, la eliminación de las retenciones, porque esa eliminación se compensó con el pago de otros tributos y además ha generado un movimiento en el interior sumamente importante. Y sobre todo también, Martín, la generación de empleo. En el último trimestre del año pasado, el campo generó 25.000 puestos de trabajo en los lugares donde producimos, empleo nuevo, ¿no? Así que, y en la medida, estamos convencidos, así como, digamos, anticipamos lo que iba a pasar con esto, en la medida que vayamos ganando competitividad, el campo tiene mucho más para dar en agregado de valor y en generación de empleo fronteras adentro, bueno, ayudando incluso a alimentar el mundo, por supuesto, ¿no? Porque es uno de los pocos países, la Argentina, que puede ayudar a lo que es la seguridad alimentaria en un mundo demandante de alimentos. A ver, yo le preguntaba a Melo recién en qué le impacta al hombre, no al hombre de campo, sino a la señora que está planificando, por ejemplo, salir a hacer las compras. Al Estado en tener más plata porque le ingresa más dinero. Y a mí que tengo que ir a hacer las compras, no una baja en los productos, pero no un alza. No suba, y la lógica sería que baje por mayor oferta por un lado, pero también hay que tener en cuenta, por eso es un esfuerzo de todos, que el trigo es solamente un 11% del componente del costo del pan. Claro. O sea, el resto son alquiler, impuestos, aportes patronales, o sea, transporte, o sea, una serie de cosas que es lo que entendemos que es el gran desafío que tenemos que hacer de ahora en más. Sentar a todos los eslabones de la cadena y ver cómo se puede mejorar esa intermediación, el transporte, o sea, la industrialización, porque en cada uno de esos segmentos de las cadenas se agrega un valor que lo termina pagando el consumidor, por supuesto. Bueno, eso es una deuda pendiente hace mucho tiempo, sí, ¿no? El análisis la madre de las batallas, la madre de las batallas es la inflación, justamente, sí. ¿no? Así es. Lo que provoca todo eso. Sí. Les pregunto a los dos, por un lado, Echeverre, y a vos, Martín, también, que todavía no te pregunté tu opinión. La situación de los pequeños productores, que hoy algunos van a estar realizando por segunda vez en el año un verdurazo allí frente a las puertas de la Casa de Gobierno. Es complejo. Sí, a ver, son trabajadores de la tierra que están dentro de una confederación que se llama la Confederación de Economía Popular. Lo que ellos están solicitando, como lo hicieron meses atrás, es una ley que beneficia a todas las economías regionales. Y obviamente que las economías regionales es un tema pendiente a solucionar por parte de este gobierno. De hecho, se está hablando y se han publicado algunas informaciones durante el fin de semana que el gobierno está trabajando, por ejemplo, con el sector de la fruta del Alto Valle de Río Negro, en avanzar en un acuerdo como el que se hizo con Vaca Muerta, es decir, un acuerdo que permita a los trabajadores, a los exportadores y a los productores tener un acuerdo de corto y de largo plazo. Sí, Echeverre. Sí, bueno, coincido con Martín, pero aparte hay que decir lo siguiente, que habiendo un ministerio de puertas abiertas, lo importante es poder ir por el lado del diálogo, más que por la confrontación, que es lo que ha cambiado absolutamente ahora. Y bueno, y se sabe perfectamente que cuando había que confrontar, lo hacíamos. Pero ahora, habiendo puertas abiertas en el ministerio, se puede ir. Por otro lado también, entendemos que un gran paso que se dio últimamente y que no ha tenido mucha difusión es la ley de pymes. Sí. Esa ley de pymes, bueno, vino a cubrir un pedido de la producción durante muchos años en lo que es no sé, tomar a cuenta el impuesto al cheque, liquidar el IVA cada 3 meses, bueno, utilizar otros impuestos para ganancias. O sea que entendemos que mucho de lo que se está hablando ahí ya está solucionado con esa ley. De cualquier manera, digamos, instamos a que haya diálogo, que puedan resolver las cuestiones a través de la negociación, ¿no? Bien, Echeverre, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por llamar. Saludos. Que tenga buen día. Era el presidente de la Sociedad Rural, Martín. Bien, para cerrar los temas agropecuarios de la semana, a prestarle atención a la situación de Sancor porque el gobierno sigue negociando fundamentalmente con el gremio de trabajadores la ayuda para sacar a Sancor de esta crisis. A ver, perdóname. Sí. ¿Hay paro de camiones a raíz de eso? Hay un paro de camioneros de transporte de lácteos por esta situación, un paro de 24 horas. O sea, hoy, si no compraste la leche que había a la mañana temprano en el supermercado, no vas a encontrar leche durante todo el día. Leche, manteca, yogur, lácteos, va a haber faltante después del mediodía. Hay que prestarle atención a este nombre y apellido, Diego Cifarelli. ¿Quién es Diego Cifarelli? El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera.
el gobierno de María Eugenia Vidal le ofreció la cartera del Ministerio de la Producción a Cifarelli. Seguramente que en los próximos días Cifarelli se va a convertir en el nuevo ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Y sobre la reunión de Donald Trump y Mauricio Macri, Macri viaja a Washington con temas agropecuarios en su agenda. Por un lado, que vuelva la carne vacuna argentina al mercado de los Estados Unidos, destrabar el conflicto que hay entre Estados Unidos y Argentina por el biodiesel y por los limones tucumanos. Y atención, porque también se va a hablar en esa reunión sobre el tema de las energías renovables. Bien, muy bien. Energías renovables, limones y el tema de la carne vacuna argentina. Estados Unidos van a ser parte de la agenda entre Macri y Trump. Te lo dijo Juan Martín Melo aquí en Banda 3.0. En un ratito vamos a seguir hablando del tema Macri-Trump con Pablo Mendelevi.